Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día ya 21 de enero de 2021. Hoy en el espacio de la entrevista vamos a hablar un poco de una situación que se aborda en El Salvador desde hace mucho tiempo y se está buscando soluciones a un problema, digamos, que enfrentan muchísimos salvadoreños. La intención de viajar hacia los Estados Unidos, algunos lo hacen de forma legal porque sus familiares los han solicitado, otros lo hacen aventurándose, digamos, y enfrentando una serie de peligros en una ruta que está por demás decir que es muy peligrosa. Decíamos, hay diferentes situaciones que han ocurrido en las últimas horas que son importantes y que marcan un antes y un después en materia de migración. Ayer ha tomado posición el presidente número 46 de los Estados Unidos, hablamos del demócrata Joe Biden. Él ha firmado ya una serie de decretos ejecutivos que abre la posibilidad para muchos migrantes en esa gran nación, en los Estados Unidos, de poder quedarse y poder vivir y poder trabajar en ese país de una forma regular. Decíamos, son cerca de 11 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos. Algunos están por razones humanitarias, otros por razones de buscar mejores condiciones ante situaciones de pobreza que enfrentan en naciones como El Salvador. Precisamente este tema lo vamos a abordar porque recordemos que la administración Trump se caracterizó por hablar mucho de inmigración, pero por temas, digamos, que buscaban frenar la llegada de más inmigrantes a los Estados Unidos. La construcción de un muro, decía el presidente Trump cada vez que aparecía que era necesario reformar la forma en que la gente migra a los Estados Unidos y él hablaba de frenar la migración en cadena. Bueno, todas estas situaciones estuvieron en el centro del debate y además que él utilizó la migración como un caballito de batalla electoral. Ha pasado el tiempo, la administración Trump ha terminado, entra una nueva administración. ¿Qué podemos esperar? Eso es lo que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Saludamos a César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, el INSAME. César, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Hola, mucho gusto, Manuel, y gracias, y con mucho gusto para reflexionar en este momento. También está con nosotros desde los Estados Unidos, acompañándonos y haciéndonos el favor de ayudarnos a desarrollar este tema, Luis Montes, estratega del Partido Demócrata precisamente de los Estados Unidos. Luis, un gusto saludarle, bienvenido. Buenos días, Manuel. Bien, como decíamos, una nueva administración toma posesión y ya se está hablando de la posibilidad de una reforma migratoria. Luis, ¿se abre la posibilidad con las decisiones que está tomando el presidente Biden de que se reactive el debate sobre una reforma migratoria integral, tal y como se habló durante, digamos, la administración Obama, tal y como se ha hablado en los últimos años respecto a la situación de muchos trabajadores en los Estados Unidos? Hay que ver el tema en varios niveles, Manuel. Claro. En primer lugar, en efecto, ¿verdad? Hay órdenes ejecutivas ya firmadas por el presidente Biden. El día de ayer firmó 17, entre las cuales, como usted bien lo describe, incluyen un par en el tema migratorio. En primer lugar, se levanta, por ejemplo, la prohibición para ciertos países predominantemente musulmanes para que viajen a Estados Unidos. Claro. Luego se detienen un cierto número de deportaciones, algunas deportaciones, ¿verdad? Y en segundo lugar, también el plano legislativo propuso una ambiciosa agenda migratoria, la cual, por ejemplo, entre los detalles es que, por ejemplo, para los DACA, ¿verdad? Los famosos Dreamers, sí. Ellos podrían optar a una residencia de manera inmediata. Habría un proceso de unos 8 años luego de cumplir ciertos requisitos para que los 11 millones de personas que están indocumentadas en Estados Unidos puedan acceder a un proceso de residencia y 3 años después de esos 8 años puedan optar a un proceso de ciudadanía. Que esos son detalles, ¿verdad?, nuevos dentro de las propuestas que en el pasado era básicamente parte del problema, que no había un camino claro a la ciudadanía. Y así con esto hay varios puntos. Hay que reconocer también que el presidente Trump, antes de salir, dio una orden ejecutiva en la cual ¿verdad?, pone paro a algunas deportaciones de venezolanos específicamente ¿verdad? Y obviamente las iniciativas de Trump de Biden revierten muchas de las iniciativas de Trump en el primer día y esperemos que ahora se hagan otros anuncios importantes. También es de reconocer que el 26 de enero va a ser un día importante para el tema migratorio en Estados Unidos, donde se esperan anuncios importantes por parte de la administración Biden.
Muy bien. César, usted le ha estado dando seguimiento al tema migratorio y de hecho es una fuente de consulta para nosotros los medios de comunicación cuando hablamos de esta situación. ¿Qué es lo que ve, qué lectura hace usted de las primeras decisiones que toma en este caso el presidente Biden? Mira, un día muy esperado para la población migrante, un día muy esperado para la población que están en los países de origen, que buscan una solución a sus problemas. Es un hecho muy esperanzador para los trabajadores temporales. Hay mucha esperanza para aquellos trabajadores indocumentados que están en Estados Unidos, aquellos que están en amenaza de deportación, aquellas poblaciones como las que acabamos de ver aquí en Centroamérica, que habría que aclarar muy bien hasta dónde llegan y los alcances que tienen las políticas que puede ejecutar la nueva administración en Estados Unidos. Y ser claro, ¿no? Todas las reformas y todas las políticas van a ir orientadas para los trabajadores migrantes que residen en Estados Unidos. Y ser muy claro, muy enfático, que las fronteras no se van a abrir para todo el que quiera iniciar una ruta migratoria y de manera irregular. Por lo tanto, toda esta esperanza reunida en cada uno de los grupos sociales se va a ir viendo y vamos a ir observando. Definitivamente, todo lo que venga ahora va a ser mejor y diferente a la administración que acabamos de finalizar. Efectivamente que hay un giro respecto al tema migratorio. Luis, ¿cuál es la percepción que se tiene en Estados Unidos sobre la migración? Porque durante la administración del presidente Trump, lastimosamente se llegó a un punto en el que casi se criminalizaba el hecho de ser migrante en los Estados Unidos y se ponía, digamos, se ponía como un serio problema que tenía que enfrentar Estados Unidos y parte, digamos, de las situaciones desencadenante de las situaciones internas que vive Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que podemos esperar, digamos, en este giro que da también el presidente Biden, donde ya parece que ya no es mala palabra decir migración en Estados Unidos? Definitivamente, pero creo que lo que el señor Ríos ha mencionado es importante enfatizarlo y para que no haya una mala lectura de este tema ¿verdad? En las comunidades, obviamente, donde emana la migración. Claro. Hay que decirlo, esto no es una puerta abierta. Esto está lidiando, como bien lo decía el señor Ríos, con personas que ya están en Estados Unidos, van a tener que probar un cierto tiempo. Hay que decirlo, el DACA, por ejemplo, son personas que están aquí más de 13 años, ¿verdad? Y que tienen que probar eso. Entonces, hay que hacer énfasis en eso y muchas gracias, señor Ríos, por eso. Sobre referencia ¿verdad? A los dos contrastes, digamos, entre Biden y Trump que había con el tema migratorio, creo que al final la gente se sintió simplemente exhausta acerca del trato inhumano que daba Trump, no solo ¿verdad? Al documentado, pero también a todas las personas migrantes, aunque el estatus migratorio ya hubiese sido regularizado. Entonces, creo que a la larga ese contraste de visiones fue lo que se puso en juego en el ciclo electoral pasado y creo que al final prevaleció la sensatez. Sobre el movimiento. Yo creo que va a haber, ¿verdad? Las divisiones en Estados Unidos son profundas, las divisiones ideológicas. Hay un grado de polarización que no se puede negar. Creo que esto puede ser también el tema migratorio, hay que decirlo así, como el tema de salud en el 2009. ¿Verdad? En Estados Unidos hay que recordar que eso fue prácticamente el punto génesis para el movimiento del Tea Party, ¿verdad? En el 2009, esta es la reforma de salud. Puede ser que la reforma migratoria se convierta en un, ¿verdad? En un grito de guerra para muchas de las facciones conservadoras dentro del Partido Republicano y que aprovechen y que logren movilizar a cierta gente que siente que este tema migratorio desplaza socialmente, ¿verdad? a un segmento de la comunidad. Y ese es el segmento de la comunidad básicamente al que Trump apela. Muy bien, César, hablemos un poco también de una situación que es muy real y que la hemos visto en estos últimos días, el tema de las caravanas que parten desde Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos. Hemos visto pues una inmensidad, una cantidad gigantesca de gente de Honduras
que tuvo problemas en Guatemala, muchos están varados, otros han regresado, algunos están enfermos y su esperanza cuando salen de Honduras dicen nuestra idea es llegar a Estados Unidos porque aquí ya no tenemos esperanza de vida. Hablaban de que han sido pues afectados por la pandemia de la COVID-19 que está digamos causando estragos aquí en Centroamérica y también decían ellos hemos sido afectados por el tema de las tormentas tropicales que vivió Centroamérica durante el año 2020. ¿Cómo analizar este fenómeno considerando, digamos, el debate que se abre en Estados Unidos, pero qué tienen que hacer en este caso los gobiernos centroamericanos ante esta realidad? La gente que busca huir a veces de condiciones adversas para poderse desarrollar y para poder incluso suplir sus necesidades básicas. Mira, varios escenarios ante esta situación. En primer lugar, tal como lo dices tú, estos movimientos sociales son una expresión real de la población ante las situaciones económicas y sociales que viven en sus países. La comprensión de esta expresión va a generar varias respuestas. Y haciendo una combinación con lo del cambio de gobierno en Estados Unidos y la respuesta de nuestro gobierno. Fíjate que mi organización INSAMI celebraba que después de casi 4 años los países de Centroamérica no se sentaban y elaboraban un comunicado conjunto a los ciudadanos para decirles no se arriesguen. ¿Por qué es significativo esto? Porque durante la administración del presidente Trump hubo un esfuerzo de dividir a los países. El presidente Trump hizo acuerdos con Honduras, acuerdos con Guatemala, acuerdos con El Salvador de manera bilateral y rompió toda esa integración centroamericana. Por lo tanto, ese comunicado conjunto al final de un periodo electoral pareciera ser como si ya se están liberando de aquellas ataduras que presionaba ante una política exterior impuesta por Estados Unidos ante esto. Por lo tanto, otro elemento importante es cuando se cierran los mecanismos de solicitud de asilo de mucha población que está sufriendo en sus países y le cierran ese mecanismo, tienen que buscar una movilidad masiva ante esto. Creo que esto demanda uno de los mayores retos para el presidente Biden, para ver cómo aborda esto. La herencia del presidente Biden no es un muro en México, tiene 4 muros en la ruta migratoria. La de México es un muro físico, las otras son muros casi militares, donde el presidente Donald Trump financió una guardia en México, financió una patrulla fronteriza en El Salvador, financió toda una militarización en la ruta en Guatemala. Entonces, ese abordaje militar, donde criminaliza la expresión social de una población, creo que es lo que hay que superar en este momento. Luis, ¿cómo ven ustedes desde los Estados Unidos el tema de las caravanas? Ya vimos y escuchamos en este caso la lectura que hace César, quien trabaja directamente y ve directamente el tema migración en los Estados Unidos y analiza todas las causas. Pero me imagino que en Estados Unidos tienen su propia lectura respecto al tema de las caravanas que fueron, digamos, en los últimos años, desde 2019 y 2020, hemos visto esas grandes movilizaciones de centroamericanos buscando llegar a los Estados Unidos. Algunos tienen razones válidas, otros van ilusionados con el denominado sueño americano, pero es una ruta, aparte de peligrosa, es una ruta en la que hay tantos obstáculos. Me imagino que ustedes tienen su propia lectura de lo que está pasando aquí en Centroamérica con estas movilizaciones. Manuel, sin entrar en el detalle de la justificación humana o no de la caravana, simplemente este tipo de eventos no ayudan a la narrativa de una aprobación migratoria en Estados Unidos. Hay que decirlo, ¿verdad? Tanto en la Casa de Representantes como en el Senado, las mayorías demócratas son mínimas. Y obviamente va a tomar ¿verdad? Mucha persuasión de republicanos para poder avanzar estas legislaciones a nivel legislativo. El hecho, ¿verdad?, de que más y más noticias, ¿verdad?, como bien oíamos de Honduras, salen y estas caravanas simplemente no ayudan, porque ese es precisamente
el miedo o la narrativa, digamos, la contranarrativa para evitar que este tipo de medidas sean aprobadas. Es precisamente que al dar una reforma migratoria es básicamente carta blanca, es una puerta abierta para que mucha más gente emigre sin seguir los procesos adecuados o los procesos apropiados para la migración. Y creo que eso es precisamente, ¿verdad?, es contraproducente para los esfuerzos que se están haciendo aquí domésticamente. Creo que no ayuda y lo más importante, pone en peligro a miles de vidas, ¿verdad?, centroamericanas en el proceso. Creo que por el contrario, creo que hay una oportunidad por parte de los gobiernos, no de una manera opresiva, como bien lo decía el señor Ríos, sino que de una manera, ¿verdad?, de encontrar un diálogo nuevo con la administración Biden. Hay una recepción por parte de la recepción de Biden para poder entablar puentes. No van a, obviamente, figuras como Bolsonaro, figuras, ¿verdad?, caudillistas, no van a encontrar la misma recepción en Estados Unidos que tenían antes con Trump, ¿verdad? Biden, además de la administración Biden, además de fomentar, digamos, las buenas relaciones, va a hacer lo que, ¿verdad?, en inglés se conoce como accountability, que es básicamente la rendición de cuentas. Y en esa rendición de cuentas hay, ¿verdad?, claras cuestiones como el respeto al Estado de Derecho y a otros factores que van a jugar un papel importante en las relaciones internacionales de Estados Unidos a partir de ayer. Y creo que eso hay que tomar en cuenta también el cambio, el giro que está dando la política exterior, no solo domésticamente en la parte migratoria, sino también en la parte exterior, que deben de tomar en cuenta muchos de los gobiernos en Latinoamérica. Ahora bien, pero ¿cuál debería ser el papel de los gobiernos centroamericanos, Luis, considerando de que ya decíamos, hubo una cooperación con la administración Trump, se crearon los denominados países seguros, donde se le pedía a la gente que regresara para mientras se procesaba, digamos, sus peticiones de asilo en los Estados Unidos. Pero eso, digamos, fue una política del presidente Trump. Ahora con el presidente Biden parece que toda la situación cambia y se espera también que haya, digamos, una cooperación con los Estados Unidos, tal vez ya no como países seguros, pero sí para frenar el tema de la migración irregular, que es, digamos, uno de los impactos más grandes y una situación que preocupa a los políticos en Washington. Yo creo que la política más importante o más efectiva que puede realizar Estados Unidos en términos migratorio es justamente en los países centroamericanos, pero para eso tienen que tener un buen receptor Estados Unidos. En el pasado se han intentado esfuerzos para invertir en países centroamericanos para poder prevenir la migración, y creo que ese tipo de discusión es el que puede estar ahora en la mesa. No es tanto la cuestión, obviamente va a haber un componente ¿verdad?, de enforcement, de ley, ¿verdad?, de tratar de mantener ese marco legal, pero también hay una nueva oportunidad para poder hablar sobre ¿verdad?, programas que puedan prevenir esa ¿verdad?, expandir o, en este caso, porque han sido bastante, ¿verdad?, han sufrido recortes en los últimos 4 años, poder llevar a estas iniciativas de nuevo al Congreso, que creo que puedan tener mucho, ¿verdad?, y en ese sentido creo que puede haber mucha recepción tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. César, ¿qué tanto han cambiado las situaciones que llevan a la gente a migrar en Centroamérica? Porque decíamos, el tema no es nuevo. Se ha debatido desde los 80s, cuando la guerra en El Salvador, incluso desde antes de los 80 ya había una migración, un tráfico de personas hacia los Estados Unidos, de países como El Salvador, a raíz de las condiciones políticas que vivía esta pequeña nación centroamericana durante, digamos, ese periodo de tiempo. Luego vino el conflicto armado de los 80, la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos creció de forma exponencial. En la situación luego los 90s, la situación no hubo mayores cambios y continuó ese movimiento. Vemos incluso ya en los 2000 y ahora que estamos en 2021, cuando se revisa, digamos, qué tanto impacto tiene la migración y las remesas en El Salvador, encontramos situaciones como, por ejemplo, que lo que envían los salvadoreños en Estados Unidos, sobre todo, casi alcanza el monto del presupuesto general de la nación. Incluso esta situación nos hace pensar, digamos, que mucho de la economía de El Salvador depende directamente del trabajo del migrante. Mira,
esa cronología que has hecho, en momentos de la guerra civil en El Salvador, esa presión de guerra era la que expulsaba a la población. Luego viene un periodo de una economía también que presiona a la población. Viene la corrupción, viene persecución, violencia. Bueno, esa es una fase de la situación que viven cada uno de los países y su realidad que tiene. Por lo tanto, cuando abordemos el tema de esta movilidad humana, siempre es muy fácil terminar responsabilizando a la persona y a la familia porque migra, sí, ¿ya? Y condenándolo, pero dejamos por fuera los altos niveles de corrupción que hay en nuestros países. Todo acto de corrupción termina impactándole y haciéndole daño a la familia. Y la familia, nadie se va feliz abandonando su hogar, abandonando sus hijos, abandonando su país. Todos se van forzados a buscar elementos que le den calidad de vida que sus gobernantes, que sus políticas públicas no alcanzan a darle. Por lo tanto, si queremos trabajar evitando esta migración, tenemos que demandamos apoyos principalmente de Estados Unidos para generar ingresos, para generar empleo, para combatir la corrupción, para ordenar todos nuestros poderes políticos, para que todo vaya orientado a mejorar a la familia y no orientado a intereses personales. Creo que la migración es una expresión de toda esta realidad. Y una de las preguntas más grandes que podemos hacer es: ¿por qué de Honduras salen 9.000 personas migrando? ¿Y por qué de El Salvador salen 30 personas nada más? Y ahí podemos hacer una medición de la realidad de cada uno de los países. Porque durante mucho tiempo se dijo, César, de que Centroamérica, los países centroamericanos, prácticamente había una migración porque eran los mismos países los que estaban expulsando a la gente y los estaban enviando, digamos, por las mismas condiciones en las que se vive acá, los estaban enviando a cruzar y arriesgar la vida de la forma en que lo hacen, ya sea cruzando un río, ya sea enfrentando las bandas de narcotraficantes en la ruta que pasan por Guatemala y por México, enfrentando una cantidad de peligros por las mismas condiciones que nunca han cambiado. Las bases estructurales de la migración continúan siendo las mismas. Es uno de los puntos que se ha señalado. La pobreza, la exclusión han sido, digamos, como los detonantes para ese movimiento de personas hacia los Estados Unidos. Sí, y todavía se les detiene de manera militar. Mira, yo creo que es oportuno hacer un dato histórico, ¿no? En los años 80, aquella movilidad de población, comunidades enteras, salvadoreños, se movían buscando refugio y buscando protección en los tiempos de la guerra. Honduras abre su territorio y designa programas y recursos para proteger a esta población. El Salvador tiene una deuda histórica con Nicaragua porque le abrió el país, le abrió las fronteras para proteger y refugiar a las poblaciones que se movían en ese momento. La diferencia es que en los años 80 no hablábamos de migración, hablábamos de protección de la persona y no hablábamos de leyes migratorias. Hoy, cada persona que se mueve, cada persona que busca protección y refugio, lo primero que sacan los países son leyes migratorias. Y ninguna ley migratoria en el mundo está hecha para proteger personas, está hecho para proteger países de entrada y salida. Entonces, aquí es donde puntualmente podemos decir, necesitamos abordajes humanos, ¿ya? Y no abordajes que se reducen a la aplicación de leyes migratorias, y es lo que estamos viendo en este momento. Las Naciones Unidas en este momento en aquel momento jugó un papel importante, ahora debe recobrar aquel papel que jugó en los años 80 para enfrentar aquellas grandes movilizaciones humanas que teníamos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le recordamos a usted que tenemos a Luis Montes, estratega del Partido Demócrata en Estados Unidos, y a César Ríos, experto en migración, aquí con nosotros en el estudio de Hechos AM. Hay otros puntos que agregar al tema migratorio y lo vamos a hacer luego de que regresemos de comerciales. Continúe con nosotros.